Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hoy estamos en esta festividad de la Virgen de Coromoto. De hecho, una de las señoras aquí del Centro Misión me presumió su medalla de la Virgen de Coromoto que se le había regalado una amiga suya venezolana. Entonces, creo que la festividad de la Virgen, que en esta semana hemos tenido varias festividades de la Virgen, aquí en septiembre. Tuvimos hace poco el cumple de la Virgen, tuvimos ahora la de la Virgen de Coromoto, vamos a tener después la Virgen de los Dolores, y después también vamos a tener en este mes el Dulce Nombre de María, que es otra festividad de la Virgen también muy bonita, ¿no? Y la Virgen se nos presenta como un modelo, como un ejemplo a seguir. Y a seguir, teniendo en cuenta esta liturgia, a seguir el camino de Jesús. Porque nuestro modelo último es Jesucristo. A Jesucristo tenemos que seguirle. Y tenemos que aprender de Jesucristo. Y la Virgen María es un camino, es un atajo que Dios nuestro Señor nos da para, viendo sus virtudes, viendo su forma de actuar, poder llegar a esa intimidad y a ser ese otro Cristo que es el ideal de todo cristiano. Cuando nosotros somos bautizados y se nos deja en ese bautismo la semilla de ser hijos de Dios, estamos ya desde ese momento predestinados, estamos llamados a ser otros Cristos, a que Dios Padre, cuando nos vea a Cristo. ¿Y qué es lo que nos enseña este Evangelio? ¿Qué características son las que nosotros tenemos que tener, entre otras, para poder ser pues, buenos cristianos, verdaderos hijos de Dios, imitadores de Jesucristo y seguir el ejemplo de la Virgen María? Tenemos que ser personas que ayuden a los demás. Tenemos que ayudar a los demás a crecer. Tenemos que ayudar a los demás a caminar. Tenemos que dar buen ejemplo. Pero para eso, primero tenemos que luchar contra nosotros mismos. Tenemos que mejorar nosotros mismos. Hoy, una señora, estábamos hablando y ella me decía, no, es que con mis amigas me están invitando a hacer cosas, a hacer apostolado. Y eso me interesa mucho porque eso me va a ayudar a crecer en mi conocimiento de Dios. Sí, es verdad, hasta cierto punto. Yo le ponía un ejemplo a ella. Mira, el hacer apostolado es dar de comer. Estoy poniendo un ejemplo, no es que se reduzca el apostolado a dar de comer, sino que el apostolado es dar de comer a los demás que tienen hambre. El apostolado es dar de comer, dar el alimento de Cristo a los demás para poder que ellos pues vivan sanamente, vivan alimentados. Y pues hay muchas formas de hacer apostolado, pues está la acción social, está todo el tema de la familia, está el tema de la educación, está el tema de la pastoral carcelaria, en fin, hay muchas formas de dar de comer.
Y nuestro Señor Jesucristo nos dice aquí, tenemos que dar de comer a los demás. Tenemos que ayudar a quitar la paja del ojo que tiene al lado mi compañero. Tenemos que ayudarle a las personas que están a nuestro alrededor a que vayan creciendo, a que vayan desarrollando. Sí, pero ¿qué es lo que hay que hacer antes de dar de comer a los demás? Lo que nos enseñan en los aviones. Cuando tú has ido en avión y te ponen ahí las normas al principio, que te ponen qué es lo que hay que hacer, cuando hay una de presión y ahí pues sacan las mascarillas, ¿qué es lo que te dicen dentro de las? Primero, ponte tú la mascarilla y después pónsela al que está a tu lado. Pero primero póntela tú, ¿para qué? Para que puedas respirar. Para dar de comer tú a los demás, tienes que darte a ti misma de comer. Una cosa es dar de comer y otra cosa es que tú tienes que comer. ¿Y cómo nosotros comemos? Pues con nuestra vida sacramental, con nuestra vida de oración, teniendo dirección espiritual, yendo pues a tus actividades de equipo, en el movimiento, en la parroquia, en tu grupo de oración. Eso te ayuda a alimentar. Sí, está muy bien que trabajes en tu casa, que te entregues a tu marido, que te entregues a tus hijos, que te entregues en tu trabajo. Está muy bien. Y eso de alguna manera te ayuda. Pero si tú no te alimentas, si tú no comes, va a llegar un momento en que vas a caer famélica tirada por el suelo. ¿De qué le sirve a uno ayudar a los demás si no se ayuda a sí mismo? Si uno no crece en su vida, si uno no se fortalece en su corazón, ¿cómo vas a ayudar al otro si tú estás debilucho en tu corazón? Eso es lo que nos dice el Evangelio. Nos dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. El otro tiene necesidad de luz, pero es que el primero que tiene necesidad de luz eres tú. Tú tienes que tener luz en tu corazón para poder ayudar al otro a encontrar la luz. Y tenemos que hacer esas dos cosas. Tenemos que comer y tenemos que dar de comer. Tenemos que alimentarnos de Dios y de Jesús para dar alimento de Jesús a los demás. Tenemos que hacer las dos cosas. Tenemos que combinarlas. Por eso es muy importante invertir en ti mismo, en ti misma. Si quieres dar lo mejor a la gente que tú quieres, tienes que estar bien tú. Claro que psicológicamente, físicamente, todo eso, pero sobre todo espiritualmente. Sobre todo en tu corazón. Y eso es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. El discípulo no es superior a su maestro. ¿Qué es lo que hacía Jesús? ¿Jesús se la pasaba haciendo apostolado solamente? No. ¿Cuántas veces se iba al monte a rezar? ¿Cuántas veces después de haber trabajado se retiraba a orar? ¿Cuántas veces se levantaba más temprano para orar? ¿No estaría cansado con esas caminatas? Y sin embargo él lo hacía. ¿Qué es lo que hacía la Virgen María? ¿La Virgen María lo entendía todo? No. ¿Pero acaso no era inmaculada? Sí. Pero también era una mujer de carne y hueso y un poco de pescuezo. Y tenía que repasar las cosas que no acababa de entender y las meditaba en su corazón. Las reflexionaba en su corazón. ¿Qué significa eso? Que oraba, que rezaba, que iría con su equipo de Nazaret a hacer sus encuentros de la Torá, porque no eran encuentros con Cristo, porque aún no había evangelio, pero los encuentros de la Torá, de la palabra de Dios. Y ahí profundizaba, y ahí reflexionaba. Eso es lo que nuestro Señor nos pide. Hoy, a cada uno de nosotros, discípulos de Jesucristo, discípulos de la Virgen María, a nuestros hermanos venezolanos, tenemos que llenarnos de Dios. Tenemos que dejarnos transformar por Dios.
Solo cuando Dios está en nuestro corazón podemos luchar por la verdadera libertad, por la verdadera justicia, por el verdadero bien común. Solo cuando nosotros estamos limpios de nuestra viga, cuando dejamos que Dios nos toque, vamos a poder conseguir ese bien que estamos deseando, porque el único que nos puede dar bien es Dios nuestro Señor, el amor de Dios nuestro Señor. Es el amor de Dios nuestro Señor el que nos hace ser justos. Si no, tendremos políticos corruptos. Si no entra Dios en el corazón de ellos, es lo que vamos a tener. Pero nosotros nos tenemos que llenar de Dios. Nosotros tenemos que dejar que Dios nos transforme, nos cambie. Si no, el que vence es el chamuco con cola y con tridente. Así que dejarnos llenar de Dios, comer espiritualmente para dar alimento a tantas personas que están necesitadas de Dios, a tantas comunidades que están necesitadas de Dios, a tantos países que por su falta de libertad están necesitados de Dios, necesitan ser libres para poder rezar, para poder vivir la justicia. ¿Y en cuántos lugares falta esa verdadera libertad y verdadera justicia? Vamos a pedirle a la Virgen de Coromoto, a la Virgen de Guadalupe, emperatriz de toda América, que nos bendiga y que nos dé la posibilidad de poder alcanzar la verdadera libertad, la verdadera justicia, dejándonos llenar de Dios. Que así sea.